Hola amigos de Cambios Sindicales, tu derecho. Hoy estamos nuevamente de regreso después de un pequeño corte desde el día 20 de noviembre que no nos hemos visto con ustedes. Aquí estamos con el licenciado Carlos González Merino y pues viendo todo lo que ha estado sucediendo al respecto con nuestros derechos laborales, pues un cambio de gobierno, ¿no, licenciado? Muy buenas tardes, Lic. Así es, Un- sí, y parece ser que no es muy favorable, cuando menos para los servidores públicos. Así es. ¿Eh? Y sobre todo, ¿no, Lee? Que pues desafortunadamente, como le hemos venido anunciando, ¿no? Una representación sindical supuesta que parece que representa más los derechos y las condiciones de los jefes, de los patrones que de los trabajadores a los que se deben. Pues sí, ha sido su forma de actuar porque son aparentes representaciones que fueron impuestas en el 21, con un tremendo vacío de legalidad, ¿no? Porque cuando dicen que hicieron su dichoso congreso, ya había una mayoría de secciones que no tenían toma de nota. Así. Y aún así, ahí votaron. Eso es por un lado. Y por el otro lado, tenemos que en las reformas que hubo la ley, en el 1 de mayo de 19, pues ya se hablaba en el artículo 69 de la obligatoriedad de hacer los procesos electorales donde se recabara el voto directo y secreto del trabajador para elegir a sus representaciones. Pero aquí ya no hubo ninguna elección, hubo una imposición abierta de las cúpulas y dejaron ahí un sujeto que nada más fue florero, ¿no? Y es hasta feo, Así un es. florero feo, porque dijeras tú, este, actuó en favor de los trabajadores, pero no, estaba mudo. Así es. Y todos los que lo siguieron y están ahí estuvieron mudos desde el 2021 y hasta la fecha, que ahora salen ahí pomposamente con Claudia a hacerle las mismas promesas que le hicieron en el pasado a todos estos trabajadores de que los iban a basificar, de que les iban a dar el dígito sindical, pero de fondo hay una situación grave que no están tomando en consideración. Por ejemplo, hay trabajadores que tienen de 5, 10, 15, 20 años que estuvieron en una aparente relación laboral de, de diferente manera, ¿no? O sea, no se regulariza con base a la ley. Les llaman eventuales, ordinarios, extraordinarios, nómina 8, los otros nómina 469, estabilidad laboral, bueno, como se les da su regalada gana. Pero todo eso está fuera de un marco jurídico. Y lo peor de esto es que siendo ya desde antaño un derecho humano, sí, como es la seguridad social, se les niega. Así es. Y, por ejemplo, esos trabajadores los tienen todos esos años que ya dije, sin pagar las contribuciones de seguridad social que deben de corresponder para todos los servicios y como es la jubilación, la pensión, etcétera, el FONAC, el SAR, el Fondo de Retiro Jubilatorio, todo eso se los quitan a esos trabajadores. Y aquí, para eso, crean ese tipo de aparentes programas que tardan 20 años, un programa que tarda 20 años y que supuestamente son por necesidades del servicio, y los ponen en esa situación de que no ganan ni el salario mínimo y no tienen la seguridad social. Y bueno, dentro de las mismas reformas que este gobierno ha impulsado, está de que si no se da la seguridad social, se constituye un delito. Delito que, bueno, pues yo no he visto que ninguno
de las instituciones sea denunciada por esos delitos, Así es. de que priven a los trabajadores de estos derechos. Y estamos hablando de que el convenio 98, que tanto alarda y tanto pomposamente lo estuvieron pregonando, ¿sí? Eso es en razón del tratado del TELMEC de Canadá, Estados Unidos, México. La idea de que se mejoren los salarios mínimos de todos los trabajadores latinos es con el objetivo de evitar la migración, ¿sí? Y a través de ese tratado se obliga a que se les paguen salarios dignos, cosa que a la fecha no se da. Por ejemplo, se pregona el incremento del salario mínimo del 2020 y ahora 12 que acaba de anunciar la presidenta, sí, en relación a las empresas privadas. Pero a los servidores públicos les dan el 4.5 y bueno, todavía falta que se los den. Nada más se denunció. Un pequeño paréntesis, ¿no? Con ese respecto y algo muy primordial, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de México, que deberían haber respetado, como usted lo está comentando en el artículo 10, que tenía que aumentarse a los trabajadores, no lo respetaron. ¿Qué nos espera ahorita? Y ahorita mismo lo está diciendo usted, ¿no? Sí. ¿Qué nos hicieron? Nos lo mandaron del 19 al 23, 24. Llegó el 24 y vámonos hasta el 30. O sea, pues, ¿qué pasa, no? Sí, aquí lo chistoso, y no lo puedo llamar de otra manera porque pues no se puede decir que estas personas sean ilustrados en la materia de derecho y menos laboral, porque yo oigo que nada más enuncian a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado nunca la anuncian, nunca dicen nada, la tienen ahí olvidada. Congelada. Sí, el artículo 10 transitorio, inciso C, de la Constitución de la Ciudad de México, aparte de considerarse como un derecho humano, ¿sí? Cuando se les hincha su fregada gana, ¿sí? Lo suspenden la vigencia de ese artículo. O sea, siendo que el constituyente lo hizo, ¿sí? Bueno, pues, órale, lo quitan, ahorita no me conviene, esto dejan de ser derechos de los trabajadores, háganlo por ahí que se esperen tantito, ¿sí? Eso es lo que hicieron. Y ahí está, en estado latente, un derecho humano que así se clasificó. Licenciado, nos preguntan qué dice el artículo 10. El artículo 10 en el inciso C establece que ningún servidor público de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, podría ganar menos de 2 salarios mínimos. Eso es lo que establece. Y otras situaciones que enuncia como derechos humanos que son. Pero el que nos interesaba en lo particular era porque ningún tabulador del gobierno de la Ciudad de México sí tiene o superaba los 2 salarios mínimos. Y no se los dieron, ¿sí? Y prefirieron que entrara ahí, que se quedara en el olvido hasta que se les dé su regalada gana aplicarlos. Y eso que dicen que es un gobierno humanista, que tiene una política humanista. Ahora el que está ahí como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que estaba como secretario de Trabajo y Previsión Social, que tuvimos una plática con él, a mí me dijo este cuate que serán normas quiméricas, normas de sueño, ¿sí? Digo, cuando tú estés hablando con una persona que te pronuncia eso, pues simple y sencillamente lo más sensato es quedarse callado. Claro. Sí, porque no vas a llegar a nada con esas personas. Y bueno, tratar de hacer valer la ley. Pero las leyes que ellos crean, que este Congreso que está ahorita vigente crea, ellos mismos las meten a suspensión. Pero cuando tú puedes meter
parcial o total una constitución a que esté en estado latente, pues ¿qué estado de derecho es ese? O sea, le crean a los trabajadores derechos, pero como me incomodan, entonces les digo, no lo voy a quitar, pero que entren ahí, que se duerma un ratito ese derecho. Sí. Y es lo que están haciendo, o sea, en otras palabras, podríamos hablarlo técnicamente, pero esto es lo que están haciendo el gobierno de la ciudad. Pero además andan pregonando que a los trabajadores les van a dar la base y les van a dar el dígito sindical como si fuera algo pomposo. El dígito sindical lo único que hace al trabajador es joderlo, quitándole las cuotas y manteniendo un costal de ratones por ahí, que es de lo que agarran de las cuotas de esto. Y no funcionan en nada en favor del trabajador. Y estamos hablando de que, ok, les dan la base, ok, bien, les dan la base y les dan una estabilidad laboral, está bien. Pero ¿cuántos años los estuvieron explotando? Sí. A esos trabajadores les ponen jornadas de trabajo mayores de la oficial, de lo que la Constitución dice, y los agarran para que vayan a hacer trabajos de las casas de los funcionarios, a pintar, a cortar los jardines, bueno, lo que se les da su regala gana. Es más, agarran de choferes a esos trabajadores para que lleven a la esposa del Juan o de Pedro al mercado o a ir a recoger a los niños a la escuela. Y si no lo hacen, pues los amenazan con que ya no va a haber otro contrato. O sea, eso es denigrar la dignidad de los trabajadores, ¿sí? Porque esos cuates, bueno, si ganan bien, pues que paguen una persona que les dé esos servicios. Pero si tienen una relación laboral, no tienen estos trabajadores por qué andar haciendo eso, ¿sí? Entonces, y eso es la amenaza constante a estos trabajadores. Y ahora los extorsionaron con el hecho de que dicen que tenían que estar el día 12 ahí en el Zócalo, los llevaron por la fuerza y los amenazaron que si no, no les daban el dígito sindical, que si no, les quitaban el tiempo extra, que si no, o sea, eso es una extorsión a un trabajador. ¿Por qué no se lo dicen a los de base? ¿Sí? Excepto a los que están, por ejemplo, que tienen un tramo como los de Olimpia, les dicen, si no vas, cabrón, pues te quito el tramo. Que si no vas, pues ya no vas aquí a estar con nosotros. Y o sea, todo el tiempo utilizando esas situaciones para extorsionar prácticamente al trabajador. ¿Cuánto les han estado quitando a los trabajadores estos de que los 500, que los 300, sí, para la promesa de que les van a dar la base, que les van a dar el dígito, sí? Y ahí los traen acarreados para los eventos de donde ellos dicen que es el bueno, el candidato que vaya a ser el bueno. Y entonces no hay libertad de decisión de los trabajadores. Y hoy, como hace otros sexenios atrás, les prometen que los van a basificar. Yo me acuerdo que hubo un movimiento, una concentración en el Zócalo de más de 10,000 trabajadores de nómina 8, creo, eventuales y ordinarios, extraordinarios, con la promesa en que se les iba a dar la plaza y nunca se las dieron. Pasaron los años y después de eso hasta ahorita que hay la promesa, no se ha dicho que los van a, ya se los están dando. Pero hay una cosa, que no les están reconociendo la antigüedad desde que iniciaron a trabajar. Estas personas le dan la base ahorita y a partir de ahorita estarían generando la antigüedad para jubilarse. Cuando estas personas ya hay gente mayor de edad que ya no va a aguantar mucho. Entonces, por el hecho de ellos aparente ahorro de no pagar las prestaciones de las condiciones generales de trabajo y además
por no ponerle el dígito y pues toman como de pretexto que no tienen el dígito y por lo tanto no te pago las prestaciones de las condiciones generales de trabajo, cuando la Corte en jurisprudencia ha dicho lo contrario, que todo trabajador de base tiene que aplicarse las condiciones generales de trabajo, sea o no sindicalizado. Por otro punto, licenciado, el día domingo 12, como lo comenta usted, obligaron a la gente a ir con una promesa también a los que se iban plaza por plaza, que se Ajá. les iba a otorgar la plaza a partir del día lunes. Nos sorprende que llegan ahora los trabajadores a decirnos que llegaron a los centros de trabajo, a lo que es capital humano de cada dependencia, y les dicen, sí, te vamos a dar tu plaza. Si tú eras trabajador ¿qué se llama? Administrativo, tu hijo se le va a dar de campo. O sea, pues ya no respetaron un acuerdo, ¿no? Nada más llevaron a la gente el día domingo a que se presentaran, aplaudieran, y ahorita ya no les cumplen con su acuerdo que les decían que iban a cubrir su plaza del papá, ¿no? Ahora igual también, licenciado, no se ha dicho, no se ha anunciado que toda esa gente que se fue por plaza, no importaba que fueran de nómina 5, sino ahorita lo están pasando a nómina uno. Lo que estábamos platicando hace un momento, la gente se pensiona en el ISSSTE con 58 años ahorita y 28, 30 años de servicio. Dígame esa gente que va a entrar ahorita a trabajar de 20, 22 años, ¿a los cuántos años se va a pensionar? ¿115, 120 años? Un promedio, es un promedio, porque además de eso, les están haciendo la situación de los sumas, Así es. ¿sí? Y si tú entras al régimen de Afore, ¿sí? Requieres de 1.766.000 unidades de medida de actualización. Eso, ¿sí? ¿Cuánto vale? Ahora, nos quitaron el salario mínimo para los que son jubilados y pensionados. Ahora se paga tu pensión en UMAS, ¿sí? Eso baja casi al 50%. Y además te toparon la pensión. Pero lo más paradójico de esto es que quienes hacen esas limitaciones en perjuicio del desarrollo humano de las personas, que llega a esas condiciones después de 30 o 15 o más años, ¿sí? Para tener el derecho a la pensión. ¿Y qué pasa con esto? Ya no va a tener derecho a la pensión, que de fondo es lo que se persigue. Así es. Pero pues nadie protesta, ¿sí? Los trabajadores no protestan. Las aparentes representaciones, ellos mientras los tengan cebados, ¿sí? Permitiéndoles que sigan robando lo que es de las cuotas y algunos otros ingresos que tienen extras, mientras eso se lo permitan, ellos a gusto. No, y sobre todo, ¿no, licenciado? Ellos ya están asegurados con su pensión de una buena lana, con su nivel 1184. Sí. Sin embargo, hay trabajadores que todavía tenemos con niveles 7, 8, 9, 10, con salarios de 3,000, 4,000 pesos mensuales, pues es injusto. Sí, pues ahí está donde se hizo la negociación, que cuando llegó esta Claudia al gobierno de la ciudad, dijo que eso era indebido y que lo iba a quitar y que en lugar de quitarlo lo fomentaron. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para comprar la conciencia de los que se dicen representantes sindicales y anden ahí de perros falderos, porque no se les puede llamar de otra manera. Son personas que no pueden hacer un juicio de carácter económico para ver cómo está la situación económica de los trabajadores, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, dan a las empresas privadas, les imponen que den un 12% de incremento al salario mínimo. Ese 12%, el 20% y los otros 20%, sí hablan de que se está pagando el mejor salario, pero no le cuesta al gobierno ni a los funcionarios. Le cuesta y va en perjuicio o va en perjuicio de la economía de las empresas que están produciendo trabajo. Y bueno, pues el empresario no dice nada, se queda callado
pero incrementan los precios, Claro. ¿sí? Entonces, te dieron 12 pesos, pero ahora ya cuesta 20 el producto. Bueno, ahí dice el empresario, bueno, pues ya ahí yo me emparejo. Y al servidor público le dan un 4.5, ¿sí? Entonces tiene que soportar la inflación que provoca el incremento que se le hizo a la iniciativa privada con la inflación que genere el 4.5. Y si este que recibió el 12 o el 20% de incremento a su salario, ¿sí? No tiene el alcance para comprar la canasta básica, menos al que le pusieron 4.5, y los salarios precarios que vienen pagando desde varios sexenios atrás en el gobierno de la Ciudad de México, que es el caso de nosotros, ¿sí? Están reducidos. Es más, por ejemplo, el sector salud, que hay un convenio de salarios a nivel nacional por la descentralización de los servicios de salud, se hizo ese convenio y ese convenio nunca ha sido respetado, cuando menos para el sector salud de la Ciudad de México. Gana, si lo haces una comparativa con los salarios de salud federal y ves las grandes diferencias que hay. Si tú ves los tabuladores federales con los tabuladores locales, ¿sí? Que pues, simple y llanamente los firma el patrón, se los impone al sindicato, y estos no dicen nada, ¿sí? No hacen ningún estudio por separado, no hacen un análisis de ver qué mejoras pueden hacer para los trabajadores. Y así está desde hace más de 15 años. Y ahorita que me hablabas de las plazas esas de plaza por plaza y que las están cambiando de naturaleza jurídica en relación al régimen, pues también hay otra situación, que no está el escalafón trabajando hace 15 años, ¿sí? En donde los trabajadores de base pudieran reclamar las plazas que dejan los que se van por jubilación o por muerte, ¿sí? Ellos tendrían el derecho de reclamar para ascender a un nivel mejor. Pues no tienen ese derecho porque no hay sistema escalafonario. Y sobre todo, ¿no, licenciado? Pues desafortunadamente tenemos conocimiento de que llegan trabajadores pues nuevos, que sabemos que son gente de este gobierno, que llegan con niveles 19, 18, 17, y como lo dice usted, ¿no? Esas plazas yo creo que se deberían de haber participado para el escalafón. Sí, no es que Deben. debieron haberlo hecho porque la ley te obliga a eso. Pero como el sindicato está callado, el trabajador no sabe y el gobierno, pues es un gobierno abusivo que abusa de estos mensos que tienen ahí que aparentes representantes sindicales, porque por sus dádivas que les dan, se quedan callados. ¿Sí? Esa es la realidad. Pues sí, licenciado. Y licenciado, pues ha estado anunciándome y preguntándome compañeros de SACMEX, a los cuales también les mando un fuerte saludo. También aprovecho para mandar saludos a nuestros amigos Javier, Rigo, Esther, Joel, Manuel Torres y a la amiga Lucía. Pues licenciado, me preguntan mucho los compañeros de SACMEX, que ya no es SACMEX, ahora es la Secretaría del Agua. ¿Eso en qué perjudica al trabajador, licenciado? Porque recordemos que pues, solicitamos una reunión con el actual director general, el cual nunca se nos dio para ver la situación laboral de los trabajadores. De fondo, no se ve afectado. Pudieras hablar de una sustitución patronal, pero el nuevo patrón, que sería la secretaría, absorbe todas las obligaciones que tenía esta SACMEX. SACMEC, que era parte integral de lo que era la Secretaría del Medio Ambiente,
sí, después ya la pasaron a otro sector y a hoy está en esa secretaría. Aquí de fondo, pues no se ve afectada la relación laboral porque respetan los mismos tabuladores, respetan las mismas condiciones generales de trabajo, respetan las condiciones que ahí se tenían de los trabajadores, salvo que hubiese alguna alteración, bueno, entonces ya tendría que analizarse, pero hasta ahorita no se ve que les pueda perjudicar. Ok, licenciado. También, licenciado, pues tuvimos una reunión en Captralir en diciembre con la nueva directora. Allí, pues tuvimos la plática, ¿no? Pues yo creo que también tratando de hacer un acercamiento en beneficio de la base trabajadora. Sin embargo, pues la vimos un poquito renuente, ¿no? A que podamos participar como grupos, a lo cual en la administración anterior, pues teníamos cada mes una reunión para platicar con todo lo que había, lo que se podía hacer, los acuerdos, apoyos, porque es lo que le comentábamos actualmente, pues los apoyos pues no son para nosotros, son para la base trabajadora. Así Ellos están para administrar el dinero de los trabajadores. sí. Sin embargo, lo defienden como si fuera de gobierno, ¿no? Lo que pasa aquí es que hay una confabulación. Tenemos a un sindicato, bueno, representantes, no el sindicato es válido desde 1937, ¿no? Y pero los que se dicen representantes, pues son espurios. Ante alguien que es espurio, que ha habido varios funcionarios de las alcaldías que no les respetan esa representación porque son espurios, ¿sí? Pero, pues se acomodan las autoridades centrales, se acomodan porque los tienen al modo que quiere el gobierno, ¿sí? No quieren nadie que les proteste, no tienen nadie que se inconforme con las irregularidades que hay. Tan así que anuncian que les van a dar el dígito, las autoridades anuncian que van a dar el dígito. Y si ves el convenio 87 de la OIT, Sí, no, que no deben prohíbe intervención. la intervención de la parte patronal a la vida interna del sindicato y el hecho de que estés asignando los dígitos en lugar de que lo haga el sindicato, que el trabajador decida afiliarse al sindicato, sí, pero además se lo imponen al trabajador, porque si no te doy el dígito, no te pago las prestaciones. Entonces ahí también hay tratados internacionales, hay jurisprudencia de la Corte, la propia ley, es la libertad de sindicación, que dice claramente que si el trabajador desea afiliarse a un sindicato, ¿sí? O no lo desea, y si determina que no se va a afiliar a un sindicato, pues simple y sencillamente la parte patronal no tiene por qué quitarle el pago de las prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Entonces, y lo toman como pretexto para no pagar las prestaciones. Pero estás hablando de miles de trabajadores, eran más de 40 y tantos mil trabajadores. Y promedio por trabajador les quitaron 60,000 pesos por año. Entonces, ¿cuántos años los tuvieron así? Estamos hablando que 5, 10, 15 y 20 años. Eso, aparentes supuestos ahorros, y dijo el gobierno, lo único que está haciendo es violar la ley y violar los derechos humanos de esos trabajadores y pisotear la dignidad de las personas. Oiga, pero ese presupuesto ya estaba designado, ¿no? O sea, como dice usted, un ahorro, pero un ahorro que no vemos, ¿no? O sea, ¿a quién se ahorró ese dinero? Pues aparentemente son ellos, ¿sí? Para el gobierno y los esquilma a los trabajadores y aparentemente hace otros programas que nunca sabes a dónde se aplica. Y bueno, pues el ramo 1000, que es el que se aplica para los salarios y eso, pues eso no se debe de desviar por ninguna razón, pero No, pues y desafortunadamente ahora que no podemos ni revisar, ¿no? Que pues el INAI desapareció para que pudiéramos ver la realidad de nuestros dineros, que a final de cuentas es de la ciudadanía, del pueblo, de los trabajadores. pues ahora tienes que confiar con la información que te den, como la quieran dar.
Así es. Sí, hay una situación muy precaria con relación a la defensa de los derechos de los trabajadores, porque yo he visto este programa, o como le llaman, donde está la fotografía del servidor público y el aparente salario que tiene, y nada tiene Sí, que no, ver no, con el nada. salario que recibe. No, y qué bueno que toque ese punto, porque en esa misma página anuncian que somos 234,000 trabajadores en 9 dependencias. Ajá. Ahora, como dice usted, ¿no? Hay que hacer cuentas de todo ese dinero que nos descuentan. Cuotas sindicales, como dice usted, les dan el dígito sindical a los trabajadores, pero nada más les descuentan, pero prestaciones nada. Así es. Y Sí, está muy, muy violenta la situación laboral en ese sentido, y que lo comentaba en aquel entonces con el que era secretario de Trabajo y Previsión Social, y dijo él que tenían una política humanista. Oye, si pues no sí, ya. pagar el salario mínimo que estaba vigente a los trabajadores, eso es humanismo, pues no sé dónde chingados. No, y ahora como lo dice usted, ¿no? Ahorita está en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y pues ahí no vemos tampoco el humanismo, No, juicios de 4 o 5 años, me los avientan a 6, 8 años, pues, ¿en dónde está el humanismo? no, y bueno, se hicieron reformas a la ley para que un juicio, un procedimiento no tardara más allá de un año. Y bueno, yo tengo asuntos que tienen 17 años, que no los quieren cumplir. Entonces, hablas de que hay una situación de no hay un Estado de Derecho, ¿sí? Y esa es una realidad que la están sufriendo a las personas que casuísticamente caen en eso, ¿sí? La generalidad no se puede decir, pero sí, aquel que cae en una situación de esas, pues se ve violado todos sus derechos. Licenciado, le mandan saludos el compañero Carlos Pareja Salazar, Ah, sí, le manda un fuerte saludo y abrazos. igualmente. Y pues sí, licenciado, también otro de los asuntos que hemos tratado de pues tener el acercamiento con capital humano, con las nuevas autoridades o el nuevo patrón que se encuentra en ese lugar, pero pues no hemos tenido respuesta. Nos dicen que pues el trato va a ser directo con el sindicato, ¿no? Cuando pues nosotros como trabajadores somos el sindicato. La, la ley, las reformas que se hicieron a la ley, sí, es donde de una manera más precisa se indicó los derechos que tienen los trabajadores. Y uno de esos es prescindir de la representación sindical para defender él su propio derecho, y o a través de una persona a la cual le otorgue carta poder en su caso, sí, y pueda defenderlo. Porque pues estas personas hacen cosas lo más incipiente que pueda haber en defensa, pero ya una defensa que sea un poco técnica, pues ahí sí ya no, porque no tienen conocimiento de nada. No, y aparte del conocimiento, ¿no? Así Y es. aparte, pues, de que pues, sabemos que van a ser serviles al patrón. Ah, no, sí, porque a los trabajadores prefieren ponerse de acuerdo con el patrón a llamar al sindicato, porque llega y los regaña. ¿Eh? Sí, o sea, tienes un enemigo más. Claro. Entonces, ahí está el grave problema. Y recordemos los viejos tiempos, ¿no, licenciado? Cuando tenía un conflicto algún trabajador le decía al patrón, voy a traer a mi sindicato. No, pues vamos a parar las cosas. Actualmente le dices eso y te dice, pues Se tráemelo para ríen, terminarte. sí, se ríen. No hay respeto, no tienen respeto alguno. Entonces, pero aquí tenemos una situación también grave, porque el sindicato no está cumpliendo con su objetivo, con sus obligaciones. Así es. Y entonces el trabajador puede prescindir de la representación sindical Y lo y dice en la, tomar otra y decisión. lo dice en la ley, ¿no, licenciado? Así Que es. cuando el sindicato no se apega a lo que Los debe de propios cumplir, lo estatutos dice también. también, Sin ¿sí? embargo, pues mire, en qué situación nos No, hemos pues es que estado. vuelvo a decirte que el patrón tolera esa situación porque le es cómodo a él. Claro, Nadie le exige nada, y da ahí lo que quiere, ¿no? que- Sí, y más lo más chusco, que quien te priva de las pensiones o parcialmente te limita las pensiones, te limita el salario, todo eso
son los que tienen los salarios más altos en todo el país, Sí, ¿sí? Y empezando también con ellos que critican a la corte, que salarios muy grandes. Bueno, pues yo conozco otros datos, como decía el que se fue, y hay personas, por ejemplo, la ley del ISSSTE dice un trabajador que ya está jubilado que si vuelve a ponerse activo debe solicitar la suspensión del pago de las pensiones, ¿sí? Y otras personas que yo conozco que están pensionadas o jubiladas y siguieron cobrando sí, y estaban en otros cargos y siguieron cobrando y siguen cobrando, ¿no? Ahora, si bien es cierto esos salarios tan ostentosos de los cuales se habla del Poder Judicial, pero pues también lo tienen todos los funcionarios. Y si no lo tienen en esa vía, lo tienen a través de nóminas secretas claro. que se llamaban. ¿Qué pasa? Sí, digo, aquí en este caso, yo lo único exclusivamente que critico es que esas personas que tienen esos ingresos tan ostentosos, cómo privan al más jodido, ¿sí? De que el salario los mantenga jodidos para que ahí estén. O sea, yo no entiendo esa política de joder al jodido, Así porque es. dicen que, nada, que van a ayudar al trabajador, no les están ayudando en nada, ¿sí? Y tenemos eso de las pensiones que se pasaron primero que lo que era ordinario el sistema de pensiones, lo pasan al supuesto artículo 10º transitorio con las otras que están en las afores, ¿sí? Y bueno, si a partir de tal fecha entraste a trabajar, te fuiste al sistema de afores. Y si eras de los que estaban cotizando antes de la supuesta nueva ley del ISSSTE, cotizas en el 10º transitorio. Pero aún así, no se te respetó los derechos de los que tú te contrataste en el contrato colectivo de trabajo. Se violaron todos esos derechos, ¿sí? Les valió un bledo. A hoy te tasan también la pensión, ¿sí? Hasta máximo 32,000 pesos, ¿sí? Que no creo que lleguen muchos, ¿sí? Entonces, y además te ponen en más la pensión. Si Pitágoras no se equivocó, ¿sí? Tenemos un salario ahora que es de 270, algo así, Ujú. y anteriormente era de 249, contra un UMA, ¿cuánto vale? ¿Sí? La mitad o menos de la mitad. Entonces, si yo te doy 40 días de salario como aguinaldo, no es lo mismo que te dé No, 40 claro que no. UMAs. No, y sobre todo, ¿no, licenciado? Que pues ya, pues toda esa gente pensionada y jubilada, pues ya necesitan medicamentos que no son nada baratos. Que no los hay en el ISSSTE. Así es. Sí, que es parte, es una extensión del salario del trabajador. No lo ve porque ahorita no lo sufre. Pero, por ejemplo, si tú estás cotizando en salarios mínimos, pero cuando te paguen la pensión, te van a pagar en UMAS. Así es. Entonces se viola el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, que dice que debe de haber equidad, ¿sí? Debe de haber equidad y proporcionalidad con lo que te cobran y lo que te paguen. Si no es así, entonces hay una violación a la Constitución. ¿Qué pasa? A ti te descuentan en salarios mínimos y te pagan en UMAS. ¿Sí? Pues dónde chingado está la No, proporcionalidad, pues ¿no? ninguna. Entonces, todo eso lo tendrían que ver, pero cuando hubiera el trabajador se defiende por sí mismo, porque el sindicato no cree. Así es. Ninguna representación sindical se va a meter en contra del gobierno porque deja de percibir sus beneficios que tiene a la fecha. No, y ya estamos cercas con este sindicato, que le cambien el nombre, ¿no? Que sea el sindicato del bienestar y cada sección sea, tengo otros datos, mi,
las palabritas que teníamos por ahí con quien se Sí, fue, ¿no? así es. Licenciado, le mandan saludos el compañero Juan Mesa, el compañero Juan Carlos Ávila, que nos pregunta saludos y qué información tiene con respecto de los jubilados que están en proceso, qué trámite y cuándo nos resuelven. Bueno, pero depende también de qué nómina, porque ahorita la caja, con el director que se retiró, o se le terminó su función, ya estaba casi al día. Fue una de las cosas que se lograron de común acuerdo, porque sí, luchamos bastante, hicimos muchas marchas, movimientos, se hizo muchas cosas. Y bueno, de alguna manera ese director, pues sí, hizo lo que estaba a su alcance y mejoró mucho Bastante, esa bastante. situación, porque ya estaban tardando 5 años, 6 años, el pago de la pensión que por derecho le corresponde. Y bueno, con ese director casi se puso al día y ahorita está dentro de los 3 meses, siempre y cuando la documentación que deba de aportar el trabajador esté actualizada y además esté correcta, porque eso también debe de ver el trabajador, que esté correcto. Y no tendría problema, el ISSSTE no ha tenido problemas de retraso. Digo, no podemos decir algo contrario. Ese ha respetado los tiempos. La que sí se retrasó bastante fue la caja. Y no fue por las administraciones de la caja, sino fue por que le recortaron chingo el presupuesto. Así es. Licenciado, y pues un punto que yo creo que es de interés de todos, como los hemos tratado, pero en este momento, las condiciones generales de trabajo que no se revisan desde 2013, pues por ahí tenemos, pues parece que ya las revisaron a escondidas del trabajador, ¿no? Y hay algunas modificaciones. Sí, esto es lo que se ha hecho bajo la mesa, pero pues la ley, la reforma que hubo el 12, no, 1 de mayo del 2019, se estableció la obligación de someter la revisión de las condiciones generales de trabajo y o contrato colectivo de trabajo a la revisión y conformidad del trabajador, cosa que no han hecho a la fecha. Por lo tanto, carece de ese punto de validez y que, pues, me supongo que el tribunal, no, no digo que se vaya a hacer de parte de los trabajadores, sí, a lo mejor sí acepta esa falta del procedimiento en perjuicio de los trabajadores, pero sí están modificando las condiciones generales, ¿sí? Y los tabuladores que también no han sido debidamente revisados, ¿no? Porque el MAS, el sindicato, ni participa. Así es. Él nada más va de filmón. Y licenciado, pues, con todo esto, ¿qué papel vamos a seguir tomando nosotros, usted como pues defensa del trabajador, ¿no? Porque pues como les hemos dicho a los compañeros, ¿no? Nosotros lo hacemos con el gusto, no tenemos ningún beneficio, pero lo que requerimos es el apoyo de la base trabajadora. Pues mira, Montesinos, con todo y lo que se decía de él, sí tuvimos acceso a resolver algunos problemas de los trabajadores, ¿no? Igual la caja de trabajadores de Vista de Raya también se nos dio el acceso para resolver algunos problemas de los trabajadores en particular y en favor del trabajador, nunca en contra. Y la situación aquí, pues, es hacer valer la ley. Simplemente sabemos que no estamos en un estado de derecho, pero de manera paralela puedes hacerlo jurídicamente, formal, y paralelamente pues el trabajador tendrá que manifestarse y pues, exigir que se le respete sus derechos. Mira, todos los casos donde se ha integrado los trabajadores, en todos los casos donde los trabajadores se han unido,
sí, han logrado prestaciones, han logrado sus objetivos para bien de ellos, sí, pero si el trabajador es el primero que no se integra, que no se une, pues ahí está el problema. O la representación sindical no los representa y ellos no se unen, Claro. pues ahí está el problema. Y ahí está claro, ¿no, licenciado? De que pues si siguen esperando, como han dicho algunos compañeros, vamos a esperar a que el sindicato haga algo, pues así se van No, a quedar, no, ¿no? no, no. El sindicato, por si no. Ahorita lo que se está pregonando es por razón de política de la licenciada Brugada, ¿no? Que es la que ha estado mencionando estas cosas, que también mencionaron la integración de las prestaciones, de las condiciones generales de trabajo a favor del salario de los trabajadores. Pero vamos a ver. Pero es increíble, ¿no, licenciado? Que mejor el patrón, la autoridad, lo anuncia que el sindicato luche por ello. Bueno, pues es que no tienen visión, estos jamás ven los pesos que pasan por ahí, pero no tienen visión para mejorar las condiciones de los trabajadores. Así es, licenciado. Pues, licenciado, también, bueno, con eso de que le comentaba de las reformas que están haciendo escondidas, por ahí, pues se escuchó, ¿no? Que el artículo 81 que quieren, pues, manipularlo para el próximo año y quitarlo. Sí, tengo entendido que lo pretenden quitar y que nunca lo aplicaron realmente. Nada más lo tenían ahí, que decían que, ¿no? Que estaba limitado en los transitorios. Pero, pues yo no sé si no saben de técnica jurídica, pero cuando yo pongo un artículo transitorio, el transitorio no puede de forma alguna restarle a las cláusulas del contrato colectivo, que son las centrales, restarle validez. Pero como pues, hablas con gente que no entiende de derecho, simple y llanamente obedecen, son pues ahora sí que los títeres de siempre. Entonces, pues no puedes esperar otra cosa. Y refrescarle la memoria a los compañeros, ¿no, licenciado? Que el artículo 81 es el que se paga en el mes de mayo, que son cerca de 8,000 pesos, que es lo que se nos quiere quitar, Bueno, que no, eran los días económicos, ¿no, licenciado? no, se refieren al nivel, este, al nivel 19.9. A eso se refiere el 81. Sí, es el 81 Ah, ok, de ok. las condiciones generales de trabajo, sí, es el que señalaba que el trabajador a la hora de quererse, pretenderse jubilar, pedía que se le aplicara el nivel 19.9 y transcurriendo un año después de que se le aplicara, ya se jubilaba con la pensión que le correspondería. Ah, ok, licenciado. Entonces, eso era bueno para el trabajador, pero le hicieron lo mismo que hicieron con el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de Sí, México, sí, ¿no? Aquí el problema que hay ahí es de que, ok, meten en estado de cómo podríamos, latente el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, que eso no es válido, pero bueno, no hay nadie que lo impugne, pues ahí está. así ¿Sí? Este, la situación estriba en que también hay otra ley que regula ese salario y que esa está vigente. así es. Entonces, o sea, hacen cosas, la verdad, espantosas jurídicamente hablando. Así, con respecto de lo que le comentaba, me equivoqué, era el artículo 87, que pues no, tampoco ha habido incremento real, que ha seguido pues Bueno, parado, ¿no? el artículo 80 era inicialmente fue el artículo 86 y 87, que después fue el 148 y ahora es 150, Ajá. con sus respectivas fracciones, que se habla del estímulo por los años que vayan transcurriendo. Entonces se les daba, de origen por el 86, se les daba 12 días, que a hoy creo la fracción 11, Ajá. y hasta 25 por lo que era el 87, que a hoy es 150.
me parece que es la fracción 11 y 12, que eso se les paga a los trabajadores. Que lo logramos, yo digo lo logramos porque fue con Raúl Quintana y con Francisco Martínez. Primero fue Francisco Martínez, después completó el 100% Raúl Quintana. Fue eso, fue lo del vestuario, que como vendían el vestuario, no les llegaba a los trabajadores, entonces la propuesta fue que se les diera en dinero a los trabajadores, ¿sí? Y también tenemos ahí la situación de que se revisó lo de los vestuarios de 2 veces al año y que se transfirió a dinero, ¿sí? Y los días de descanso, que eran del 97, del artículo 97, eran días de descanso, que los pedía la gente hasta un año antes para poderlos gozar el año siguiente. Entonces, el trabajo que esa persona dejaba de hacer por irse de artículos, lo tenía que hacer el personal que se quedaba. Entonces, establecimos que lo mejor sería que al que se quedaba se le pagara. Y ahí fue cuando viene el resultado de que casi son 40 días de salario tabular, ¿sí? Que se le paga al trabajador. Y ese beneficio, te repito, se logró en la época de Francisco Martínez y Raúl Quintana, ¿sí? Fueron los que lo lograron, porque los que siguieron de ahí no han logrado ni madre. No, es cierto. Y pues, lo anunciamos, ¿no? Y seguimos insistiendo en Capital Humano que queremos una reunión con ellos para exponerle pues la realidad y la problemática que pasan los trabajadores, ¿no? Entonces vamos a seguir insistiendo y en caso de que pues no se dé esta, pues yo creo que pues vamos a tener que hacer una visita en donde vamos a invitar a los compañeros trabajadores a que pues vayan y luchen por lo que les corresponde. Sí, pues hay bastantes compañeros que pudieran salir afectados por esa razón. Así es. Y yo creo que sí se manifestarían, por eso no hay problema. Ahora igual, como lo dice usted, no, licenciado, no estamos peleando nada imposible, simplemente los derechos que a los que tenemos derecho, la Así redundancia. Es. Sí, y mira, fíjate, hay una cosa, por ejemplo, un grupo de la Secretaría de Finanzas, bueno, pues que ahí por sectores se fueron ganando las prestaciones y se ganó que esas prestaciones se las llevaran en su jubilación. Empezamos con los cajeras, después fueron los evaluadores, después fueron los auditores, después fueron los de lecturistas y los de catastro. Y esos grupos se han llevado buenas pensiones, digo, dentro de lo que es la generalidad, ellos destacan en eso. Entonces, los trabajadores unidos pueden lograr las cosas, pero pues, si no se unen, van a estar en la misma condición y sus representaciones, pues nunca van a velar por ahí. Así es, licenciado. Pues, licenciado, no sé si quiere agregar alguna otra situación y pues de una vez, licenciado, agendamos esto para seguir platicando, que habíamos tenido un proyecto para ir dando a conocer los derechos por parte de las condiciones generales de trabajo, que las vayan conociendo los trabajadores. Sí, mira, yo creo que lo apropiado sería abrir una página donde el trabajador pueda mandar sus inquietudes, dudas que tenga, las inquietudes, y se pueda contestar en esa misma página, se le pueda contestar, y ya si proporciona el teléfono, pues en lo particular se le pueda contestar a él y decirle qué hacer en su caso. Pero en ahorita de momento, pues simplemente darles un abrazo a todos los que nos estén viendo, por lo del nuevo año, y que esperamos que las cosas mejoren. Y no se trata de pelear con el gobierno, se trata de coadyuvar con el gobierno, pero que nos dé lo que nos corresponde, claro. Nada más. No hay otro. Licenciado, también aprovecho para mandar un saludo a un viejo amigo, Ángel, que estuvo en Capital Humano hace unos años, que fue jefe de controladores de asistencia, que me marcó, que le mandó a saludar, Ángel Bertis, que nos ha estado marcando y que le manda muchos saludos, licenciado.
Ah, no, sí, es viejo amigo también, ¿no? Yo lo conozco desde que empecé a andar ahí, peleando. Él creo que estaba en la comisión de Escalafón ¿Sí? y ahí fue donde nos conocimos en las riñas y afortunadamente salimos bien y al final, pues como amigos, ¿no? Porque pues realmente nadie pelea a cosas personales, Claro, sino que son problemas. así es, licenciado. Ajá. Pues licenciado, no sé si quiere agregarle algo más a los compañeros. Pues simple y llanamente llamarlos a la unidad y que que tengan un objetivo para mejorar las cosas, ¿no? Yo digo, yo en lo personal estoy en desacuerdo total en relación que les hayan fijado las pensiones en UMAS. Ese es uno. Y estamos hablando que son miles y miles y miles de jubilados y pensionados y que debería de ponerse el proyecto de, primero, es reunir las 250,000 o más firmas para presentar un proyecto ante la Cámara de Diputados federal y local, ¿sí? En el sentido de que se paguen las pensiones en salarios mínimos y no en UMA, porque la creación de Luma tenía un objetivo totalmente distinto, ¿sí? Claro, Y pues vieron la manera de joder al trabajador y se las aplicaron. Y aprovecharon, ¿no? nadie protesta. Entonces, yo soy de esa idea de que deberíamos de tener ese proyecto. Por ejemplo, los del CENTE, no les gustó la ley que les reguló lo de la educación y pues se presentaron y lograron reformas o modificaciones. Entonces, todo, todo trabajador reúne los estatus de ser trabajador y reúne de ser ciudadano. Sí, Entonces, bueno, tiene esos derechos. Entonces, es hacerlos valer, pero pues eso requiere de unidad. así es, licenciado. ¿Okay? Y pues agradecemos a todos amigos, pues el acompañarnos ahorita en esta reunión con el licenciado Merino, pues seguimos en lo mismo, en la lucha, que no vamos a dar un paso para atrás, vamos a seguir luchando por el derecho, porque es un derecho que tanto a mí me toca como a ustedes, y es lo que estamos luchando para todos. Y pues soy su amigo Marco Moedano, y pues licenciado, le agradecemos mucho la intervención, la participación ahorita con toda esta situación, que pues nos vamos a seguir viendo con todos los trabajadores como hemos estado, ¿no? Pues al contrario, el agradecido soy yo, ¿no? Por la atención de ustedes. Pues muchas gracias, licenciado, su amigo Marco Moedano, de Cambios Sindicales Tu Derecho, y seguimos informándonos. Un saludo.